todos. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que hoy, por la gracia del Señor, sea un día para sentirnos felices por Él, por el cambio que supone Él en nosotros, su Hijo Jesucristo y la unión que experimenta el creyente con Él en su Salvador. Bueno, y que hoy podamos ver más claramente la gracia, el poder, la compasión del Señor sobre todos nosotros. Les animo a quienes vinieron a esta celebración que se dispongan para estar en la celebración, escuchar, quédense cómodos. Si alguien no está cómodo por alguna razón, háganoslo saber qué podemos hacer. Pero la idea es que podamos encarar este momento con esperanza, con diligencia, con temor del Señor. Hoy Él va a abrir su palabra, nos va a compartir de ella y yo voy a tratar de decir algo sobre ella, pero hoy estamos delante de un rey. Que tengamos la gracia de poderlo escuchar. Si tú has venido has estado visitándonos en las últimas semanas, o quizá los últimos meses, o hace mucho tiempo estás acá, te has dado cuenta que estamos en la serie que hemos titulado Gracias. Cambiando nuestra historia. Exactamente. ¿Y quién no quiere que su historia sea cambiada? Bueno, la verdad, no muchos, no tantos, no todos. Pero nosotros, yo en lo personal anhelo que mi historia sea cambiada, anhelo que un poder trascendente y capaz de inmiscuirse en los aspectos más quebrantados de mi vida, de más torpeza en mi vida, de más necedad en mi vida, y que Él llegue a cambiarlo, a hacerlo distinto y a hacer de mi vida y de mi historia algo distinto que yo no merezco, pero que puedo recibir. Ustedes saben, hemos venido estudiando las vidas de algunas personas, hombres y mujeres, particularmente del Antiguo Testamento. ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien? Excelente. En estas familias, en estas personas hemos visto sus luchas familiares, sus tristes decisiones, sus grandes aspiraciones, sus lutos, sus extraordinarios dones. Algunas de estas familias y de estas personas las hemos visto en gran escasez, a otros los hemos visto en gran prosperidad económica. Bueno, tantas cosas vemos en ellos. Pero muy especialmente a lo largo de todas estas semanas hemos examinado la forma en la que esas personas y sus historias pudieron haberse arruinado completamente. La Biblia nos da muchas razones para ver que esas personas y sus historias debieron terminar mal, pero no fue así como terminaron. Fueron transformadas. Y la pregunta que hacemos es: ¿qué hizo posible que esas historias que iban camino a la ruina fueran transformadas? ¿Qué fue lo que hizo posible eso? Bien, la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Ahora una pregunta clave para la exposición de hoy. A ver, todos los hombres y todas las mujeres que tú ves en el relato bíblico
experimentaron el privilegio de que sus historias fueran cambiadas por la gracia de Dios? Esa es una pregunta muy importante. Los hombres y las mujeres que tú ves en el relato bíblico, todos ellos tuvieron el privilegio de ver que sus historias fueron transformadas por el poder de la gracia de Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar una biografía más y en ella veremos cuando no se cambia nuestra historia. Vamos a hablar sobre la vida de Saúl, el rey. Espero que Dios tenga mucha compasión contigo. Ojalá no te distraigas, porque hoy va a ser un poquito pesada la predicación, no por el contenido, sino por lo que vamos a decir. Así que ojalá estés bien acomodado. Antes de dar algunos datos biográficos de Saúl y del contexto político y nacional de Israel, vamos a orar al Señor, que Él puede ayudarnos, porque vamos a necesitar ayuda. Y no una ayuda natural ni ordinaria, sino una ayuda sobrenatural. Ahí, hermana, hermano o amigo, por favor, te invito a que no te resistas a la palabra del Señor, a que no pienses que has venido a este lugar si realmente tu corazón no está acá. Y a que escuches al Dios compasivo que te llama a Él, a volverte a Él, a ser de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, que hoy sea especialmente santificado tu nombre entre nosotros. Que tú seas tenido por todos nosotros como santísimo y justísimo, porque lo eres. Que hoy nuestros corazones se llenen de admiración por ti y no de resistencia hacia ti. Que hoy podamos comprender más la belleza de tu gracia y especialmente la belleza de tu Hijo Jesucristo, en quien nos has abierto el don de que nuestra historia no sea lo que debería ser. Esperamos en ti, Señor. Te necesitamos a ti. Gracias. Esperamos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ustedes saben, tal vez, bueno, algunos saben, otros tal vez no. Hubo un momento en la historia de Israel en la que ellos eran liderados por lo que llamamos jueces. ¿Recuerdan? Hace algunas semanas atrás estudiamos algunos de esos jueces. La vida de, por ejemplo, Sansón, la vida de Gedeón, y recordarán a un profeta que es un extraordinario profeta, Samuel, en quien se reúnen, se combinan las funciones del sacerdote, del profeta, del juez, el último juez de Israel. Cuando Samuel estaba siendo ese líder, ese caudillo que Dios había levantado y ya había envejecido, la nación a una se reunió delante de Samuel y le pidieron lo siguiente: queremos tener un rey, queremos ser como las demás naciones. Queremos que ese rey nos lidere, vaya delante de nosotros en las batallas y nos guíe hacia la victoria. Queremos ser como las demás naciones. Ustedes notarán que se está haciendo casi siempre el énfasis en la Biblia
del gran problema que representó para el pueblo de Dios en el pasado y también en el presente, la aspiración de querer ser como las naciones vecinas, de querer ser como la gente que está a nuestro alrededor. Pues Dios sabe que esa solicitud del pueblo es un rechazo hacia Él, porque Él es el rey de Israel. Pero está bien, aunque el Señor sabe que el pueblo lo ha rechazado a Él, Él les concede su voluntad y les da un rey. Ahí es donde aparece Saúl. Primera de Samuel, capítulo 9, de ahí en adelante más o menos pueden ver la historia de este tremendo personaje bíblico. Recuerden que Saúl aparece buscando las burras de su papá, o los asnos o las asnas, ¿cierto? El hombre está buscando, su papá extravió sus asnas y Saúl tiene la tarea de ir a encontrarlas. Entonces, para tratar de entender qué es lo que pasa en la vida de este hombre, permítanme hacer una especie de actualización o contemporización de lo que ocurrió con Saúl. ¿De acuerdo? Eso lo puedes leer desde el capítulo 9 hacia adelante. Está Saúl, entonces hagan de cuenta que Saúl es un muchacho, porque en ese momento era un muchacho, que tiene una moto, digamos que es una moto 80 centímetros cúbicos, y el hombre se varó por aquí, por la 33 con la valladera, digámoslo así, vamos a ubicarnos ahí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces el hombre se varó en la moto, y el hombre busca aquí, busca allá, y nadie le puede ayudar con el problema que tiene. Su moto no le funciona. Llega alguien y le dice: vea, ¿sabe qué? Mire ese negocio que está allá, ve el negocio más grande y más bonito, vaya allá, que allá le pueden orientar, le pueden ayudar posiblemente. Entonces Saúl efectivamente va a esa tienda, a ese almacén, y dice: vea, me acabaron de decir que de pronto aquí me pueden servir porque pues se llevaron mi moto, no sé exactamente qué pasó. ¿Y cómo les parece que el administrador del negocio, que es quien lo recibe, le dice: Saúl, bienvenido, hey, qué bueno tenerte acá. Saúl, no te preocupes por tu moto, porque yo ya la mandé a recoger y la vamos a desbarar aquí. No te preocupes por la moto, tranquilo. Pero ¿sabes qué? Saúl, te voy a decir lo siguiente: todo este negocio que ves acá, la grandeza de este negocio será tuyo, va a ser tuyo. Pero no solamente este negocio que tú estás viendo en este momento, sino todas las sucursales que hay en el país van a ser tuyas. Y entonces Saúl está medio consternado y dice: pero ¿cómo así? Si yo soy el de la tribu más pequeña de Israel, además del clan más pequeño de esa tribu, pues ¿por qué me estás diciendo eso a mí? No, tranquilo, Saúl, no te preocupes. Y traigan, arranquemos la fiesta. Y empiezan una fiesta. Venga pues, empiezan una fiesta porque ya llegó Saúl, el que estábamos esperando. Y Saúl: ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo así? Le traen el plato más exquisito, le hacen una torta maravillosa, se la ponen enfrente. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros, Saúl. Una fiesta muy espectacular. Más o menos cuando va llegando el final de la fiesta, traen el traspaso de todos los negocios del país, hacen el traspaso, firman el traspaso para que el abogado avance las gestiones. Saúl no logra entender qué está pasando todavía, pero eso es lo que está pasando. Y Samuel, que es el administrador de ese negocio, el profeta Samuel, le dice: mira, yo quiero que tú sepas algo. Lo que te está ocurriendo en este momento es porque Dios mismo lo quiere. Él mismo nos ha mandado que esto te ocurra a ti. Y para que tú te des cuenta que es Dios y su voluntad la que han querido que esto te ocurra, cuando tú vayas por el camino de regreso hacia la casa de tu padre Saúl, te van a salir unos profetas y tú también vas a medio hablar como los profetas, y cosas maravillosas te van a pasar este mismo día para que sepas que sí es Dios. Y efectivamente, cuando Saúl sale de ahí, medio sorprendido, sin saber todavía qué es lo que está pasando, va de camino a su casa, le salen un grupo de profetas y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Él empieza a profetizar como los demás profetas y cosas maravillosas le ocurren ahí y listo. ¿Cómo queda Saúl después de ese evento? Yo sé que hay algunos de ustedes que pueden ser muy simples y digan: algo ordinario, pero no, yo creo que no es ordinario, ¿cierto?
El hombre, me imagino que se va para su casa, medio abrumado, porque, pero ¿cómo así que yo soy el propietario de todo eso? Es decir, Samuel le dice que él va a ser rey sobre Israel. Samuel convoca a todos los líderes del pueblo y les dice: hoy vamos a reconocer públicamente a aquel a quien Dios ha ungido por rey. Entonces, por favor, manden a llamar a Saúl. Y imaginen dónde estaba Saúl. El hombre estaba escondido, porque puede ser más o menos, Saúl puede parecerse a nosotros. Ante una situación tan abrumadora, el hombre se quiere esconder. Pero ¿cómo así que esto, qué es esto tan difícil? El hombre está escondido, lo mandan a llamar, casi lo fuerzan a venir. Y cuando el pueblo ve a Saúl, porque la Biblia describe que todos los hombres le llegaban a la altura de los hombros, era un hombre imponente y hermoso. Cuando todo el pueblo ve a Saúl, empiezan a vitorearlo. Que viva el rey, que viva el rey, que viva el rey. Bueno, después, algún tiempo después, ocurre la primera demostración del tremendo valor y la destreza militar que tiene Saúl al defender a su pueblo, a una de los clanes de Israel, de los amonitas. Los amonitas los iban a instigar y los iban a atacar, pero dice el texto que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él convocó al pueblo y derrotó a los amonitas en la batalla. Entonces, cuando vemos el relato bíblico, vemos que intencionalmente el autor bíblico está mostrándonos que Saúl es un hombre que va en ascenso, como los voladores que explotaron anoche. Imaginen esos voladores, ¿quién fue el que los tiró? Los hinchas del Medellín, ¿cierto? Así es como se describe más o menos la vida de Saúl. El hombre va en ascenso. Listo. Ahora sí, hermanos, vamos a leer Primera de Samuel capítulo 15, habiéndoles dicho esto. Primera de Samuel capítulo 15, y ojalá le prestes mucha atención a la lectura de este capítulo para que puedas entender lo que está pasando. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los kenitas: váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los kenitas se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente.
Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mi mandamiento. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que me perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Saúl respondió: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, ¿cómo les parece?
Si en una época de la vida de Saúl se nota su ascenso, ahora se hace evidente su descenso. Lo que quiero que hagamos a continuación de manera muy sencilla es que examinemos algunos de los rasgos del carácter, las decisiones que Saúl como rey de Israel toma y que hacen que Dios lo deseche como rey. Una de ellas, y creo que es la más evidente para todos, es la desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La desobediencia. Hermanos y amigos, Saúl ha sido escogido por Dios para representar a Dios como rey sobre Israel. Es decir, las decisiones, las palabras, los juicios, los procederes de Saúl van a hablar y a decir directamente quién es el rey que gobierna a Israel. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces es muy delicado que Saúl escuche la voz del Señor, le preste atención como el texto enfáticamente lo dice y que obedezca lo que le ordena el Señor. Cuando él decide hacer pagar a los amalecitas por su maldad. Miren, esto es un evento que ocurrió 400 años atrás. 4 siglos atrás ocurre lo que Dios ya ha llamado al juicio. Llegó la hora de traer sentencias sobre los amalecitas por lo que hicieron con mi pueblo Israel cuando iba siendo sacado de su esclavitud en Egipto. Y lo que Dios determina con los amalecitas es que ninguno de ellos ha de ser tenido por inocente o justo. Todos deben morir. Y como lo ves en el texto dice, desde el más pequeño hasta el más grande, incluyendo los animales que están asociados a ese pueblo, al pueblo de Amalec. Cuando Dios, el rey de Israel, decide ejecutar su juicio, ni Saúl ni ninguna otra persona determinará porque algo o alguien sí debería salvarse. Nadie debe hacer eso, ni porque sea rey de los amalecitas, ni porque sea conveniente tener una vaca de 40 litros diario. No, si Dios dice, todo se destina a la muerte, se ha de obedecer tal cual Dios lo ha dicho. La justicia quedaría demostrada en que nada del anatema tendría tontas ventajas, ni porque es más lindo, ni porque tiene más riqueza, ni porque absolutamente ninguna ventaja. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hace Saúl? Desobedecer. Aquí todos nos movemos en la silla. Bueno, muchos, unos se mueven en la silla, otros mueven los ojos porque no es difícil vernos en Saúl. Pero el hombre desobedece a Dios. Otro elemento del carácter, otro aspecto del carácter de las decisiones que Saúl toma y que podemos ver aquí, además de la desobediencia, es la autojustificación. Ustedes noten ahí que tienen 1 Samuel capítulo 15 abierto, noten que en cada ocasión que el profeta Samuel le quiere hacer evidente el pecado a Saúl, si lo ves ahí, en todas las ocasiones que él insiste en eso, Saúl se excusa o intenta mostrar que sus acciones responden a una presión externa, a algo que está afuera de él. ¿Qué dice por ejemplo Saúl? El pueblo perdonó lo mejor. El pueblo fue el que tomó el botín. Después fue para ofrecerlo al Señor. Fue para ofrecerlo al Señor en Gilgal. Más o menos lo que Saúl está pensando es, vea, si nosotros vamos a matar todas estas vacas tan bonitas, todos estos animales tan bonitos, igual los vamos a matar, ¿por qué no los llevamos hasta Gilgal? Allá se los ofrecemos al Señor, finalmente van a morir. Un razonamiento como hasta interesante, ¿cierto? Uno diría, hombre, hasta querido el tipo, ¿cierto? Como buena la intención. Él dice eso, también después dice, yo temía al pueblo, finalmente escuché la voz del pueblo, escuché
la voz del pueblo. Aunque el profeta Samuel lo arrincone más y cada vez más y lo deje sin justificación, Saúl no está dispuesto a reconocer sinceramente su pecado. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros, hermanos. Una de las cosas más tristes de la autojustificación e insistir en ella es que no nos permite reconocer el corazón del pecado, el corazón del problema. Cuando yo insisto, aunque me envíen a un profeta, que soy inocente, me pierdo de entender el corazón de mi problema y buscar solución. Lo que Dios pretende es buscar la solución a lo que has hecho, no simplemente señalar lo que has hecho. Y la autojustificación que hace, alejarte de esa posibilidad. Pero Saúl insiste, él insiste. Y tristemente, como a veces nosotros, personas religiosas, sabemos que debemos expresar cierta muestra de quebrantamiento o algo así, acudimos entonces al arrepentimiento formal. Si hay que pedir perdón, se pide perdón, pero la verdad no es para tanto. Bien, la autojustificación. Ojo con eso, hermanos. Otro elemento adicional que se ve en la vida de Saúl es su piedad vacía. Entonces yo les voy a hacer algunas preguntas aquí. ¿A ustedes no les parece muy humanitario que Saúl haya decidido perdonar la vida del rey de Amalecita? ¿No les parece muy humanitaria? ¿A ustedes no les parece muy espiritual la intención de Saúl de ofrecer sacrificios al Señor? ¿A ustedes no les parece muy admirable de Saúl terminar toda esta situación adorando al Señor, como lo dice el texto? ¿No les parece que es de imitar? Querer conservar la compañía del profeta junto a él, que el profeta no se aleje de él, que el siervo de Dios, que el hombre de Dios esté a su lado. ¿No les parece muy lindo eso? Todas esas cosas que él está haciendo acá. Claro, diríamos, hermanos, cuando nosotros creemos en un Dios de papel, que yo me invento, que yo creo a mi imagen y semejanza, sí es muy piadoso todo esto. Pero no cuando seguimos al Dios vivo, que prefiere la obediencia a los holocaustos. Porque la obediencia se trata de alguien y el pecado fundamentalmente es contra alguien. No es simplemente yo hice esto, no, yo afecté a esta persona, a Dios. Él prefiere la obediencia a los holocaustos, como lo dice aquí Samuel en esa especie de poema. Dios, el Dios de la Biblia, no se deja manipular por artificiales muestras de bondad y de justicia de ninguno de nosotros, de Saúl. Todo este capítulo 15, hermanos, nos relata algo que es verdaderamente triste en la vida de él, pero esa no es la primera ocasión que el autor bíblico nos deja ver un poco más la vida de Saúl. Por ejemplo, en el capítulo 13, si ustedes no tienen que ir allá, yo les voy a decir un poquito. En el capítulo 13 se nos dice que ante la urgencia de una situación de guerra que Saúl estaba experimentando con Israel. Ustedes saben, una situación de guerra pues es un asunto, hágale, muévase, es cierto, rápido. Ante la urgencia, Saúl se adjudica las funciones de sacerdote. Él mismo, a quien no le corresponde, ofrece el holocausto y las ofrendas de paz. ¿Recuerdan eso? En esa ocasión el profeta Samuel mismo es quien lo reprende y le hace saber la palabra del Señor. En una ocasión más adelante del episodio que acabamos de estudiar, se nos dice que Saúl asesina a 85 sacerdotes de la ciudad de Nob. ¿Por qué Saúl hace eso? Porque él está lleno de ira y está lleno de miedo, porque Dios ya ha ungido a David, de quien hablaremos dentro de 8 días. Dios ha ungido a David por rey, y Saúl está paranoico, lleno de ira,
y se imaginan que los sacerdotes de la ciudad de Nob han ayudado a David. Entonces Saúl llega allá y el celo y la ira hace que el hombre mate a todos los sacerdotes, una ciudad de sacerdotes. Y el texto dice lo siguiente, escúchenme. El autor bíblico irónicamente, pero no irónicamente, dice que Saúl, después de asesinar a los 85 sacerdotes de la ciudad de Nob, mata a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los que se están amamantando, incluyendo todos los animales. Lo que el autor está diciendo es, en esta ocasión el hombre sí hace lo que en esa ocasión no pudo. Raro, ¿cierto? Más adelante en la vida de este hombre lo vemos acudiendo a la divina de Endor. A nosotros se nos está prohibido cualquier forma de ocultismo, cualquiera de esas cosas raras. Cuidado, hermanos, con eso. Saúl mismo se ha encargado como rey de sacar de la tierra a todos los adivinos, adivinas, a todos los que hacen esas cosas raras. Saúl mismo sabía que el Señor detestaba esas prácticas y expulsa a todos de Israel, pero cuando tiene una necesidad acude a la adivina para que le haga cierto favorcito, para que la seguridad de Saúl en medio de una guerra como que vuelva. Ay, hermanos, qué duro eso, ¿cierto? Finalmente, en una fatídica guerra contra los filisteos, Saúl es herido por las flechas, no sé por cuántas. Y él, que es un hombre grande, recuerden, es un hombre grande, es un hombre valiente, no quiere que el enemigo eche mano de él, y él mismo acomoda su espada y se tira sobre su espada. Y así termina la historia de este rey que definitivamente no va a tener una dinastía. Nadie en su familia lo va a suceder. La historia de Saúl es una historia dramática que se ve como un proceso de caída. Esta historia es distinta a todo lo que nosotros hemos dicho en todos los sermones que hemos predicado hasta este momento. Es decir, cada vez que nosotros hemos visto que uno de estos hombres y mujeres a quienes hemos citado en el pasado han tomado las decisiones, han hecho lo necesario para que su vida sea una vida arruinada, en ese punto que más o menos es como la mitad de la predicación, hay un cambio. Se da, sí, literalmente eso, un cambio. ¿Y quién es el que viene y trae ese cambio? ¿Quién produce ese cambio? Dios es el que produce esa historia en esas personas. ¿Recuerdan cuando hablamos de la familia rota de Adán y Eva? Esos primeros padres, nuestros primeros padres que se rebelan contra Dios, hacen lo que les da la gana, y Dios al final los perdona y les promete que a través de ellos mismos, que a través de lo que ellos representan, la humanidad, Dios iba a levantar un redentor que los iba a liberar de la esclavitud a la que habían acabado de entrar. ¿Por qué la historia de Adán y Eva termina así? ¿Por qué? En una tierra, en un mundo que iba camino a la ruina, Dios, hermanos, demuestra su compasión y su misericordia al pasar la tierra por las aguas del diluvio, las aguas del juicio y de la salvación del diluvio, hermanos. Porque Sansón, que arruina su vida y sus dones, lo vimos como el superdotado, el hombre que recibió más y más de Dios, quién sabe, que cualquier otro hombre en la Biblia. Y él después es convertido en el superdotado quebrantado, pero finalmente levantado. Dios no lo deja en la miseria, en la ruina. En todas esas historias anteriores hemos visto esto. Sin embargo, en esta historia no hay nada que decir en ese sentido.
solo se enfatiza que Dios ha desechado a Saúl porque Saúl desechó al Señor. Que Saúl es abandonado por el Señor porque Saúl ha abandonado al Señor. Saúl no experimenta en su historia personal el poder transformador de la gracia de Dios. Bueno, ¿nos vamos o qué? Todavía no. En este momento posiblemente la mayor parte de tu corazón puede estar ahí en una lucha. Esto y lo otro, y esto como que no me entra. Y mejor me hago el loco, mejor me hago la que no estoy entendiendo. Esto no es para mí, esta predicación está muy legalista, lo que sea. Justifica como quieras lo que estamos diciendo. Pero sé y soy consciente, porque yo mismo he tenido esas objeciones. Ante este relato levantamos preguntas y levantamos objeciones, y yo solamente quiero destacar dos, por lo menos, que tal vez estás sintiendo allá sentado. Primera objeción: si tú conoces la historia de Saúl, el relato bíblico, tú posiblemente podrías decir, pero es que realmente la historia de Saúl no me parece que estuvo tan mal, que la historia de Saúl no terminó tan mal. Si tú vas ahí a 1 de Samuel desde el capítulo 9, tú te das cuenta que Saúl fue sacado de menos a más. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues ya lo dijimos en un principio. Saúl se encarga de traer sobre Israel los primeros pasos para la unidad y la organización de un estado monárquico. Saúl es el que hace eso, hay que atribuírselo a él. Saúl formó un ejército. Saúl es reconocido por David mismo. Cuando David se da cuenta que Saúl muere y Jonatán muere, lo primero que hace David, además de llorar, es componer un canto fúnebre, un canto de luto. Y en ese canto lo que hace es reconocer las grandes hazañas de Saúl. David mismo lo podía ver, lo podía reconocer. Entonces, nosotros podemos decir, haciendo una evaluación un poco humanista, la verdad, que sí, la cosa luce bien, realmente la cosa no luce tan mal. Es probable que Saúl haya alcanzado muchas más cosas de las que cualquiera de nosotros va a alcanzar en la vida. Cosas buenas, muy buenas. Su historia no fue tanto, es más, en un sentido, muchos aspectos de la vida de Saúl podrían ser entendidas como un hombre que fue exitoso en muchas de las cosas que hizo, aunque murió en la batalla. Lo que quiero hacerte saber y recordarte hoy, hermanos, es lo siguiente: la maravilla de la gracia de Dios en la vida de una persona, el poder transformador de la gracia de Dios en una persona, tiene relación con el arrepentimiento, tiene relación con la fe, tiene relación con la capacidad que Dios tiene para volver nuestro corazón a Él, para que el corazón de sus hijos y de sus hijas se reconcilie con el hecho de que nosotros somos solo criaturas, que nosotros dependemos de Dios, que lo necesitamos a Él, que nosotros no fuimos creados para vivir sin Él. Esa es la maravilla del poder de la gracia de Dios en la historia de una persona, aunque a los ojos de muchos luzca una ruina. Pareciera que la vida de Sansón terminó en una ruina, pero no, terminó levantada. ¿Por qué? Porque el hombre terminó confiando, terminó arrepintiéndose, terminó haciendo lo que solo logra la gracia de Dios. Y eso no lo notamos en la vida de Saúl. Quizá puede ser que no te parece tan mal la vida de Saúl, pero por lo menos eso no es lo que se deja ver en él. Pero la segunda objeción es posiblemente más problemática, y aquí vamos a tener que despertar ya. Esta es la hora de despertar.
La pregunta que tú te estás haciendo ahí sentada: ¿por qué Dios no cambia su historia? ¿Por qué Dios no cambia su historia? Es muy importante que acudamos al texto bíblico mismo que leímos, que el texto nos responda. ¿Saben qué es lo que responde el texto bíblico? Que Saúl peca, abandona al Señor y el Señor lo abandona a él. Dios trata con total justicia la vida de Saúl. Y aquí va una de las declaraciones más importantes que haremos en esta exposición bíblica. Amigos y hermanos, y aun quienes nos están viendo por ahí por YouTube, cuando el ser humano peca, Dios no está obligado a mostrarle su favor. Dios no está en el deber de cambiar su historia, ni la de Saúl, ni la tuya, ni la mía. En todas las historias de gracia anteriores, la de Josafat, que vimos solamente hace 8 días, la de Josafat, la de Sansón, la de David, la de Jacob, todos esos hombres, todas esas personas, hermanos, en todas esas historias de gracia, hermanos, tenemos que hacernos conscientes de que Dios fue completamente libre para no entregar a Jacob a sus deseos y sus pecados. Dios fue libre para hacerlo. Él pudo haberlo hecho, ¿de acuerdo? Dios pudo haber entregado a Abraham a sus deseos, a lo que él quería, y no había ningún problema. Dios es completamente libre al contener, al limitar, al restringir el camino que algunos de sus amados están queriendo transitar, y Él le suspende su voluntad, Él le suspende su deseo y Dios les cambia su historia. Pero Dios siempre ha sido completamente libre para hacer eso. Nada, ninguno de nosotros de ninguna manera inspira a Dios, lo mueve a Él por lo que hemos hecho, a que Él nos cambie la historia. Puede ser que algunos de nosotros, hermanos, estamos confundidos como un filósofo que en su lecho de muerte decía algo como lo siguiente: si algo tiene que perdonárseme, Dios me perdonará, porque ese es su trabajo, perdonar. Pero hermanos, la verdad, nosotros tal vez en el fondo sí pensamos eso. Tal vez a nosotros no nos sorprende la maravilla de las historias pasadas, porque nos imaginamos que eso es lo que Dios hace. Cambiar la vida de Sansón, cambiar la vida de Josafat, cambiar la vida de Ruth, cambiar sus vidas. Eso es el deber de Dios. Esa es su obligación. Pero hermanos, no lo es. Saúl abandona al Señor, no está interesado en el Señor, no está interesado en conocerlo a Él, en confiar en Él. Dios lo abandona también a Él. Y listo. Entonces tú puedes decir: no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que Dios haga eso. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir, y con todo cariño y con todo respeto, lo insensato de nuestros pensamientos, porque yo también pensé así. Hace años pensé así. Ahí va, porque esto es insensato, hermanos.
porque esto no tiene sentido, simplemente decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Imagínate que tú estás en un tribunal, ahí está el juez, ahí está el acusado, ahí están todos los testigos, el juez acaba de dictar sentencia sobre el acusado y la sentencia pues es la sentencia que es, y tú te levantas ahí en ese lugar y tú haces así más o menos donde puedes hacerlo y tú dices, señor juez, no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, porque lo que usted acaba de decir es justo. ¿Quién te escucharía? ¿Quién atendería a esa necedad? Nadie. La pregunta crucial para nosotros en este momento es la siguiente: ¿por qué mi historia está siendo cambiada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Y les digo aquí, porque la vida mía, la vida de Ronald, ¿por qué mi vida está siendo cambiada, hermanos? El pecador, el obstinado, el rebelde, ustedes no me conocen a mí, hermanos, pues no del todo, pero yo soy el más pecador de acá. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no me entregó a mis deseos? Vea, yo les voy a decir esto. Yo no debo ser el tipo de hombre que está casado y que va a cumplir 17 años de matrimonio con la misma mujer. Yo no soy ese tipo de personas. Mi condición, mi deseo, mi pasión no era ese tipo de personas. Yo no debí tener 2 hijos con la misma mujer. Yo quién sabe qué cosas tendría por ahí en el mundo, en la vida. Yo me pregunto, ¿por qué voluntariamente yo escojo sufrir para la gloria de Dios que antes no me interesaba? ¿Por qué? ¿Por qué mi historia está siendo cambiada? Ay, hermanos, ¿por qué tu historia está siendo cambiada? ¿Por qué? Por ti. Porque tal vez nos sentimos mejores que Saúl. Porque cuando ahorita yo estaba hablando de Saúl y su desobediencia y su autojustificación y su piedad vacía, hermanos, yo no lo hacía con el propósito de mostrarme un hermano mayor. Yo tal vez soy peor que Saúl. Tal vez lo soy. Pero hermanos, ¿cómo es que Dios no me entrega a mis deseos y pecados? Aunque si lo hiciera, Él quedaría completamente santo y completamente justo en su decisión. Esa es la alegría que anhelo que tú sientas esta mañana. Hermana y hermano, tú que sigues a Jesucristo y que Él es el Señor de tu vida, tu historia está siendo cambiada por la gracia de Dios, por la sola gracia de Dios. Y alégrate en eso. Alégrate en saber que todas las estupideces y las necedades y los pecados y las rebeliones que tú puedes ver en tu vida no van a determinar tu destino y tu final. ¿Por qué? Porque hay un Dios que ha querido y ha decidido meterse en tu historia para cambiarla. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tienes fe, porque tienes confianza. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Entonces tú, hermana, y tu hermano, adora al Dios de toda gracia que está haciendo por ti lo que tú no mereces, y es lo mejor, lo mejor. Nada puede compararse con que haya un poder trascendente y sobrenatural que afecte lo que hacemos. Y yo no hice bien aquí en tomar esta decisión, y yo no hice bien en tomar esta decisión, pero Dios, que conoce mi pasado y lo puede transformar, Dios que conoce mi presente y mi futuro, está moldeando mi historia para la gloria de Él. Yo contar con alguien así, tú contar con alguien así, ¿sabes qué debes hacer? Adorar al Señor.
adorar al Señor y agradecerle por lo que Él ha hecho con nosotros. Y hermanos, tal vez esta mañana hay alguien aquí que escuchar esto le genera como cierto temor y ciertas dudas, porque yo, ¿cómo sé que Dios puede transformar y cambiar mi vida? Es sencillo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es aquel de quien el Padre mismo dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Por favor, esa es la tarea mía como pastor. Yo no soy un conferencista ni soy nada de eso, yo soy un pastor. La tarea mía como pastor es decirte, apelar a tu conciencia. ¿Para qué? Para que tú vengas a Jesucristo, para que tú no juegues a la religión. Ven a Jesucristo. Confía en aquel en quien el Padre ha depositado todo el poder y toda la capacidad para limpiarnos y justificarnos y perdonarnos, y que así nuestra historia sea cambiada y transformada. Si hoy tú no sabes si Dios está involucrado en tu historia, ven al Hijo. Ven al Hijo. No dejes de venir al Hijo. No creas que porque haces cositas religiosas conoces al Hijo. Samuel era bueno para eso, Saúl era bueno para eso. Ven al Hijo y disfruta de la seguridad y de la maravilla de ver a Dios afectando tu historia para la gloria de Él y para el bien nuestro, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Que así sea. Bueno, vamos a orar, y por favor no interrumpamos a nadie en este momento, porque vamos a orar y vamos a adorar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos adorar y agradecer por lo que tú has hecho con nosotros. ¿Por qué no me has tratado sencillamente con justicia? ¿Por qué no me dejaste en mis deseos? ¿Por qué no me dejaste en mi rebelión? ¿Por qué no me dejaste con mi Dios fabricado a mi gusto, a mi preferencia? ¿Por qué estás sacando los ídolos de mi corazón? ¿Por qué estás haciendo posible que cada día más yo pueda confiar en ti, a pesar de que reconozca más y más mi falta de mérito, Señor? Más mi pecado. Pero ¿por qué es que tú estás afectando la vida de tu pueblo para que reconozcamos lo que hemos hecho mal? Para que hallemos esperanza en tu Hijo Jesucristo. La única respuesta que hallamos, Señor, ¿por qué tú estás cambiando nuestra historia? Es por ti. Es porque así lo has querido con nosotros. Y nosotros reconocemos, Señor, que no somos mejores que nadie que está afuera. Nosotros no tenemos el privilegio de tener a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida porque no practicamos las cosas que practican los demás, porque no somos liberales en nuestro pensamiento ni progresistas. No, Señor. No, Señor. Tú nos viste en nuestra ruina, en nuestra miseria, y nos quisiste sacar de allá. Por eso te adoramos. Por eso te agradecemos.
Padre nuestro, y te suplico en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, que ninguna persona en este lugar se engañe creyendo, Señor, que es tu deber perdonar, que tú lo haces de manera fiel y de manera perseverante sobre las vidas de tus hijos, de tu pueblo, porque así lo quieres, porque así lo has querido. Pero como que tu obligación es perdonar, Señor, gracias, porque tú lo haces libremente, porque nos amas, porque amas lo que Jesucristo, tu Hijo, ha hecho en la cruz, y amas a quienes confían en esa obra, en ese Hijo, en ese Cordero tuyo, que sufrió y padeció por mí, para que su vida me sea dada a mí, para que su historia me sea dada a mí. Te adoramos en este momento, Señor, y nos llenamos de alegría por ser testigos de el poder transformador de tu gracia. Gracias, Señor, por eso. Y por favor, hermanos, no nos interrumpamos en este momento. Conservemos un minutico de silencio y después preparémonos para adorar a un Rey, a nuestro Salvador.